Muy buenos días, les doy la bienvenida a otro capítulo de Cloquetén Creaciones. En este caso vamos a hacer un mandala de 8 puntas, mide 31 centímetros de diámetro. Es el mandala de transmutación para ayudarnos a cambiar nuestra energía y lograr que sea mucho más positiva, para que todo aquello que vemos negativo pueda transmutar. Si les gusta el video, no olviden de suscribirse, háganle clic a la campanita, dejen algún comentario, me pueden buscar en el Facebook también, me encuentran como Cloquetén Creaciones, ahí me pueden mostrar las fotos de sus trabajos y bueno, cualquier duda que vaya surgiendo también me pueden encontrar ahí. Espero que lo disfruten y bueno, aquí comenzamos con este video. Vamos a trabajar con 4 varillas, estas miden 31 centímetros, les marqué el centro 15 centímetros y medio. Vamos a trabajar primero con 2 de ellas, luego vamos a repetir con las otras. Yo ya tengo la lana blanca atada, voy a nivelar las varillas y voy a llevar el nudo a la marca que hice en el centro, de esta forma, y ahí voy a comenzar a dar vueltas sobre ellas, bien firme y apretado, ya que este es el inicio de nuestro bastidor. Una vez que damos varias vueltas, abrimos las varillas. Tenemos que sentir que hace un poquito de presión cuando llegamos al lugar donde deben quedar. Y continuamos enlazando en esta parte de aquí. Vamos a ir del centro primero hacia una de las orillas. De esta forma, siempre bien firme. Luego vamos a rotar el bastidor. Y vamos a volver a repetir yendo del centro hacia esta otra orilla de aquí. Vamos a calcular más o menos la misma cantidad de vueltas para que vaya quedando simétrico desde un principio. Ahora voy a enlazar en una de las varillas y ahí vamos a comenzar nuestro tejido. Y en este caso vamos a ir de varilla en varilla, siempre hacia la que tenemos a la derecha. De esta forma. Bien. En esta varilla es donde yo inicié, así que ya puedo contemplar una vuelta. Vamos a hacer 4 vueltas en total. De esta forma vamos a ir generando un cuadrado y le va a dar un poco más de firmeza a nuestro bastidor. Una vez que completamos las 4 vueltas, simplemente cortamos la lana, damos vuelta al bastidor, así hacemos un nudo y queda por la parte de atrás. Cortamos el excedente para que luego no estorbe. Y de esta forma tenemos nuestro primer bastidor de 4 puntas. Vamos a corregir un poco los extremos para que quede simétrico. Y vamos a volver a repetir con las 2 varillas que dejamos apartadas. Muy bien, ya tengo los 2 bastidores realizados de 4 puntas. Los voy a montar de esta forma, ¿sí? Para poder obtener mi bastidor final. Voy a utilizar este color que es un violeta muy clarito. Yo ya lo tengo atada a una de las varillas, que es donde voy a comenzar a tejer. Vamos a sujetar bien firme con nuestra mano izquierda para tratar de no moverla demasiado en esta primera parte. Y vamos a comenzar a enlazar de varilla en varilla, como hicimos recién, pero vamos a pasar por todas las varillas. Siempre bien firme y apretado, ¿sí? Tratando de evitar otros movimientos. Muy bien, aquí llegué al mismo punto donde inicié, así que ya puedo contar mi primer vuelta. Voy a hacer 4 vueltas en total, de la misma forma, yendo de varilla en varilla. En este caso vamos a ir formando un círculo. Una vez que logré las 4 vueltas, simplemente corto la lana, hago un nudo para continuar con el siguiente color.
Muy bien, ya tenemos nuestro bastidor de 8 puntas realizado, ya ha quedado firme. Vamos a continuar con la misma figura. Voy a usar este color que lo adquirí hace poquito y es muy lindo, es un violeta medio grisáceo. Es un poco más grueso que los demás. Vamos a repetir la vuelta en círculo. En este caso yo le he dado 2 vueltas nada más, ¿sí? Porque abarca mayor superficie, es el más grueso. Ahora con el color violeta, que es un intermedio, no es ni tan fino ni tan grueso como el de recién, voy a repetir lo mismo, figura en círculo. En este caso hice 3 vueltas con este color. Ahora voy a utilizar este violeta que es un poco más oscuro, voy a hacer 2 vueltas. Y con el negro, que también es bastante grueso, vamos a hacer una sola vuelta para hacer un delineado. Siempre yendo de varilla en varilla, siempre hacia la que tenemos al lado, formando el círculo. Ahora con lana blanca vamos a comenzar la siguiente figura y a cada una de las varillas le he hecho una marca contando desde el centro a los 5 centímetros. El círculo me está llegando a los 3 centímetros, 3 centímetros y medio más o menos. Así que vamos a hacer lo siguiente. Vamos a cruzar a la varilla de enfrente para comenzar y vamos a hacer lazadas una tras de otra sobre esta varilla hasta llegar a esa marca que nosotros hicimos. A los 5 centímetros contando desde el centro. Una vez que llegamos a la marca, vamos a bajar, ¿sí? Un poco más grueso, no hace falta una al lado de la otra. Esto es para poder cruzar de varilla. Vamos a ir hacia la del frente. Aquí vamos a hacer lo mismo. Vamos a forrar esta varilla haciendo lazadas sobre ella. Vamos a tapar bien el nudo para que no se alcance a ver. La idea es forrar todas las varillas hasta esa marca que hicimos. Una vez que llegamos a esa marca, volvemos a bajar para cambiar de varilla. El cambio lo vamos a hacer pasando la lana por detrás del tejido para que no se nos cruce en nuestro círculo que ya realizamos. Voy a cruzar de forma diagonal a esta de aquí. Nuevamente voy a subir hasta la marca que hice. ¿Sí? Una vez que llego, vuelvo a bajar para cruzar la lana. En este caso me voy nuevamente a la del frente. Una vez forrada esa, cruzo en diagonal a la que continúa y de esta forma voy a pasar por cada una de las varillas. Muy bien, aquí ya estoy terminando de forrar la última varilla. Ahí estoy llegando a la marca. Muy bien, ahora no voy a bajar porque no voy a cruzar a las varillas, ya las tengo todas forradas. Voy a hacer una vuelta en círculo, ¿sí? En este caso yo corté la lana y del otro lado coloqué esta aguja que en realidad no es lanera, es una aguja de coser. Yo le limé la punta para no atravesar las lanas. Y vamos a agregar en este caso unas perlitas, ¿sí? Estas que tengo aquí. Muy bien, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a trabajar en círculo, pero en cada espacio vamos a enhebrar una de estas perlas. Vamos a colocar una allí. Bien, enlazamos en la varilla que continúa. Muy bien, aquí vamos a enlazar otra perla. Bien, enlazamos en la varilla que continúa. Siempre vamos a dirigirnos hacia la varilla que tenemos a la derecha. Y vamos a ir colocando una de estas perlas en cada uno de los espacios que tenemos entre ellas, ¿sí? Vamos a repetir esto mismo hasta llegar a completar toda la vuelta. Muy bien, ya tenemos
toda la vuelta realizada. Esto lo vamos a usar de guía para la figura que vamos a realizar ahora. Vamos a hacer una lazada sobre este lado de la guía. ¿Sí? Simplemente hacemos una lazada allí. Vamos a llevar el nudo pegado a la varilla. Ahí está. Vamos a trabajar con estas 4 varillas. ¿Sí? Luego vamos a continuar con las demás. Vamos a cruzar hacia la que está a la izquierda. Pero vamos a pasar por debajo de esta varilla, ¿sí? Para que no me tape el dibujo del centro. ¿Sí? Volvemos hacia arriba. Ahí está. Y ahora vamos a enlazar en la guía, pero pasando de largo esta varilla, ¿sí? En esta guía aquí. No en la anterior, sino en la que continúa después de la varilla. Vamos a hacer una lazada allí. Simplemente hacemos una vuelta. Llevamos el nudo bien pegado a la varilla. Ahora enlazamos en la varilla y es como volver a comenzar. Hacemos una lazada en la guía que tenemos aquí a la derecha. Muy bien, cruzamos hacia la varilla que tenemos a la izquierda, pero pasando primero por debajo de esta. ¿Sí? Vamos a pasar por debajo y volvemos a subir una vez que la pasamos. Ahí va. Vamos a enlazar en la guía que corresponde, que es la que continúa pasando la varilla esta. ¿Sí? Hacemos una lazada allí. Enlazamos en la varilla y es como volver a comenzar nuevamente. Es el otro segmento. Volvemos a hacer una lazada en la guía que tenemos a la derecha. Vamos a cruzar hacia la izquierda, pasando por debajo de la varilla, esta que tengo aquí. Muy bien, volvemos hacia arriba para continuar enlazando. Vamos a ir a la guía que está pasando esta varilla de largo, ¿sí? No a la anterior, siempre a la que está luego. Enlazamos en la varilla y volvemos a repetir. Este es el último segmento de esta vuelta. Hacemos una lazada en la guía que tenemos a la derecha. Cruzamos hacia la izquierda, pero antes pasamos por debajo de esta varilla. Aquí enlazamos en la guía. Como venimos haciendo. Aquí hacemos una lazada sobre la varilla. Y aquí ya completamos nuestra primera vuelta. Con este color voy a hacer 3 vueltas en total, siguiendo exactamente el mismo patrón. ¿Sí? Enlazamos en la guía. Vamos hacia la varilla que continúa, que tenemos a la izquierda. Primero pasando por debajo de esta varilla de aquí. Muy bien. Luego seguimos en la guía de este lado. Enlazamos en la varilla y volvemos a repetir. De esta forma completamos las 3 vueltas. Muy bien, ya tengo la primera parte de esta figura. Enlazamos en la guía, pasamos aquí debajo, enlazamos en esta parte de la guía, en la varilla y volvemos a repetir exactamente lo mismo en los 4 segmentos para completar la vuelta. Yo hice 3 vueltas con el color blanco. Voy a seguir con este que es un amarillo muy clarito. Voy a hacer 3 vueltas de la misma forma que hicimos con el blanco. Ahora con este amarillo que es un poco más furioso, voy a hacer 3 vueltas más. Muy bien. Aquí ya completamos esta parte de la figura. Aquí se puede ver bien cómo fue el trayecto que fuimos haciendo. Y ahora vamos a trabajar con estas 4 varillas que nos quedaron, ¿sí? Vamos a hacer lo siguiente. Yo tengo la lana blanca
atada. En el otro extremo le coloqué la aguja y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer una lazada sobre la guía que tenemos a la derecha. De esta forma, como venimos haciendo. Y ahora vamos a pasar directamente hacia el frente, hacia la guía que tenemos enfrente, ¿sí? Vamos a pasar la lana por debajo para no cubrir el círculo, así que vamos a ingresarla aquí sobre el color negro. ¿Sí? Vamos a ir tomando algunos colores del círculo. Para volver a pasarla hacia arriba, vamos a hacerlo por el mismo espacio, como si fuera una especie de espejo. Vamos a ingresarla por el color negro, ¿sí? Tomando ese color. Muy bien, ¿ven? De aquí a la otra guía, pasando de esta forma la aguja. Ahí va, hacemos una lazada allí. Enlazamos en la varilla. Y ahora vamos a volver de la misma forma. Vamos a hacer una lazada en la guía que tenemos aquí a la derecha. Vamos a llevar el nudo bien pegado a la varilla. Vamos a pasar la lana hacia atrás, pero por esta parte tomando el color negro que tenemos aquí en el centro. Muy bien, siempre vamos a ir acomodando. Y ahora vamos a pasar la lana para el lado de arriba para poder seguir tejiendo, también tomando solo el color negro. De esta forma. Ahí enlazamos directamente en la guía. De esta forma. Y aquí enlazamos en la varilla. Como de este lugar es que partimos, ya decimos que hicimos una vuelta. Vamos a hacer 3 vueltas en total. Y aquí vamos a ir ingresando la aguja siempre un color más arriba, con cada vuelta que agreguemos. Aquí hacemos la lazada en la guía. Aquí ingresamos la aguja un color más arriba que el negro. Si dejamos una lana más arriba que el negro, una línea. De esta forma. Y aquí vamos a salir hacia arriba también. Una línea anterior al color negro. De esta forma. Ahora vamos a enlazar en la guía. Muy bien, en la varilla y vamos a volver a la misma varilla de donde partimos para completar nuestra segunda vuelta. Enlazamos aquí, pasamos hacia atrás una línea anterior al color negro. Esto lo vamos a hacer con cada color que vayamos agregando. O sea, cada vuelta que vayamos haciendo, siempre vamos a ingresar la lana dentro del círculo, una línea anterior a la que hicimos la vuelta anterior. Enlazamos en la guía, en la varilla y aquí completamos nuestra segunda vuelta. ¿Ven? Y para hacer la tercera vuelta, que sería la última con este color, enlazamos en la guía. Aquí pinchamos una línea más arriba. ¿Ven? Cada vuelta siempre es una línea más arriba. Aquí como si fuera un espejo, volvemos a salir también. De esta forma, hacemos una lazada sobre la guía. Enlazamos en la varilla y ahora pegamos la vuelta. Enlazamos en la guía. Pinchamos donde lo hicimos recién, cuando veníamos, una línea más arriba que la anterior. Aquí lo mismo. Muy bien, enlazamos en la guía. Luego en la varilla y aquí ya tenemos nuestras 3 vueltas completas. Simplemente doy vuelta al mandala, hago un nudo, esto para que me quede del lado de atrás, corto el excedente para que no me estorbe.
Y de esta forma nos ha quedado. ¿Ven? Aquí fuimos ingresando y pasando por atrás del círculo. Hemos hecho 3 vueltas y ahora vamos a repetir exactamente lo mismo con esta de aquí. Muy bien, ya realicé las 3 vueltas. Luego crucé y realicé 3 vueltas en esta varilla de aquí, pasando por atrás del círculo y cada vuelta siempre ingresando la aguja una línea por arriba de la que colocamos anteriormente. Vamos a repetir exactamente el mismo procedimiento que venimos haciendo, pero vamos a utilizar este color. Yo voy a hacer 2 vueltas en este caso y luego paso a la otra varilla para hacer las 2 vueltas. Ahora vamos a continuar con este otro color, que es el nuevo que adquirí, que es muy bonito. Vamos a hacer 2 vueltas de la misma forma que hicimos recién. Ven, aquí se puede notar que cada vez fuimos ingresando una línea arriba de donde colocamos la lazada anterior. Ahora vamos a continuar con el amarillo. Vamos a hacer lo mismo, pero vamos a cambiar el lugar por donde pasamos la aguja. Vamos a hacer 3 vueltas también. No vamos a enlazar sobre el círculo violeta, pero vamos a hacer lo siguiente. Vamos a enlazar en la guía que tenemos al lado. Es el mismo patrón, ¿sí? Solo que la aguja en este caso la vamos a ingresar para llevarla por atrás del tejido, tomando la primer línea amarilla, ¿sí? Que se ve aquí. Vamos a llevarla de forma paralela a la figura que estamos realizando y aquí la vamos a llevar hacia adelante también, tomando solo la primer línea de color amarillo. Muy bien, acomodamos para que quede de forma paralela, enlazamos en la guía, nuevamente en la varilla. Ven que el patrón es exactamente el mismo, lo que cambia es por dónde paso la aguja para llevar la lana por detrás. Aquí, para volver hacia la otra varilla, vuelvo a hacer una lazada aquí en la guía, vuelvo a pinchar sobre la primer línea color amarilla, llevamos de forma paralela, ahí va, y aquí la sacamos hacia arriba de la misma forma, tomando la primera línea amarilla. Enlazamos en la guía que continúa, luego en la varilla, y ahí tengo mi primer vuelta completada. Vamos a hacer 3, así que vamos a volver a repetir. Hacemos una lazada en la guía. En este caso vamos a tomar por sobre la segunda línea amarilla para poder pasar la lana hacia atrás. Muy bien, y aquí para llevarla hacia adelante nuevamente, también por la segunda línea amarilla. Estamos usando el mismo sistema, ¿sí? Cada vez que hacemos una lazada nos movemos una línea anterior. Aquí volvemos, hacemos una lazada en la guía. Y de esta forma vamos a completar las 3 vueltas. Muy bien, yo ya realicé las 3 vueltas color amarillo. Ahora vamos a bordear las figuras. Así que vamos a hacer lo siguiente. Yo ya tengo la lana atada y la aguja, porque vamos a hacer lo siguiente. Vamos a enlazar en la guía que tenemos aquí al lado. De esta forma. Llevamos el nudo a continuación de la última línea que hicimos, la amarilla. Y ahora con la aguja la vamos a pasar por esta perla que colocamos. Ahí va, por eso estoy usando esta aguja que es un poco más fina.
es de coser. Yo le modifiqué la punta, la redondeé con una lija. Aquí voy a hacer otra lazada, que este me va a servir para hacer el contorno de esta figura que tengo a la derecha. Muy bien, enlazamos en la varilla. Vamos a hacer una lazada en la guía que continúa. Vamos a bordear toda la figura haciendo este mismo patrón. Bordeamos este rombo, pasamos la aguja por la perla. Muy bien, aquí hacemos otra lazada más. Muy bien, ahora vamos a ir a la varilla haciendo una lazada ahí. Y de esta forma vamos a continuar hasta completar esta vuelta y vamos a hacer otra más de la misma forma para darle un poco más de grosor al color. Muy bien, de esta forma ha quedado el delineado de nuestra figura. ¿Sí? Aquí se puede apreciar un poquito mejor. Hemos dado 2 vueltas con ese color violeta. Esta es la primera parte del video. Espero que les guste el trabajo, que lo hagan. Cualquier duda me escriben, me consultan a mi Facebook o lo hacen aquí debajo también. No olviden de suscribirse si les gusta, denle un like, todo ayuda a seguir creciendo, ¿sí? Muchas gracias y bueno, los espero en la segunda parte de este video de transmutación.